¿Me escucháis? La reunión. Sí, perfecto. Vale. Bueno, pues hoy Inés y yo vamos a hablar, vamos a contar un resumen sobre los resultados que hemos ido obteniendo al clasificar en subgrupos a los diferentes participantes, tanto por resonancia como por cognición y por EEG. Y bueno, para empezar de forma un poco introductoria, contando un poco por qué hacemos esto, en la literatura previa hay una falta, como pone ahí, de replicación entre los diferentes resultados de las bases neurofisiológicas de lo que llamamos esquizofrenia. Entonces, el hecho de que haya tanta heterogeneidad y estos resultados no se repliquen, en unos sitios se haga una cosa, en otros otra, nos hace pensar más bien en tratar este trastorno como un síndrome, la psicosis, dentro de la cual hay un conjunto de síntomas y signos que tienen diferentes sustratos. En base a esto, sí que se están viendo diferentes artículos y los que nosotros estamos estudiando también y publicando, en los que, a diferencia de cómo se ha hecho más tradicionalmente de coger personas con la etiqueta diagnóstica de esquizofrenia en este caso y ver qué correlatos neurales hay en esas personas, pues lo que nosotros estamos haciendo es analizar tanto con resonancia como con EEG y como cognición las características que las personas tienen y en base a eso dividir por grupos, en vez de simplemente analizar qué es lo que la persona con determinada etiqueta diagnóstica tiene. Entonces, ¿para qué nos puede servir esto? Pues para ayudar a definir biomarcadores y personalizar tratamientos. Porque empezamos, o sea, todo esto nos lo planteamos desde la base de que la esquizofrenia como tal no es una sola debido a su gran heterogeneidad, sino que pues hay diferentes subgrupos que podrían ser pues, diferentes enfermedades y para esto el hecho de definirlas en clúster nos puede ayudar a personalizar los tratamientos. Entonces, en base a esto, este es el primer artículo del grupo que vamos a comentar. Es de 2016 y en este se coge una muestra de 203 participantes, 121 con esquizofrenia, 22 bipolar y 60 controles sanos, y los datos que se recogieron fueron el grosor y la curvatura mediante resonancia magnética. Se utilizó también mediciones de... vale, sí, perdón. Mediante P para las mediciones metabólicas y una tarea para evaluar la P300 registrada también con el electroencefalograma. Y bueno, esas son las áreas que se analizaron con la resonancia magnética, que son las que se basan principalmente para dividir los subgrupos. Tras la división, bueno, se utilizaron la curva, se ven muy mal las gráficas, al menos aquí, no sé si en la reunión online se verán mejor, pero bueno, se utilizaron los resultados de curvatura, el grosor cortical, el volumen y el área para dividir en subgrupos. Y en base a esto salieron dos. El clúster A, que estaba compuesto por 97 personas con esquizofrenia, dentro de las cuales 52 eran primeros episodios, y todas las personas con trastorno bipolar y los controles sanos también quedaron incluidos en este clúster. Y en el B, 24 personas con esquizofrenia, de las cuales 12 primer episodio, la mitad. Los, los datos que se han analizado, ya dividiendo por clúster la muestra, en la gráfica que sale aquí se ve como los más de la parte de la izquierda son los resultados de los controles, la parte del medio es los pacientes con esquizofrenia que fueron clasificados en el subgrupo A y los de la derecha los pacientes con esquizofrenia que fueron clasificados en el subgrupo B. Los datos que se muestran son de curvatura, grosor cortical y metabolismo de glucosa.
Entonces, así un poco contándolo de la forma más sencilla y rápida posible, cuando se comparó en base a la curvatura, primero, el clúster B con los controles sanos, se vio que la curvatura media era mayor en el clúster B de pacientes, en la mayoría de las regiones. En cambio, en los pacientes que cayeron en el grupo A, al compararlos con los controles sanos, ahí los valores eran mayores en el cíngulo anterior derecho y en el B en la mayoría de las regiones. Respecto al grosor cortical, al comparar los pacientes del clúster B con los controles sanos, se ve que hay mayor adelgazamiento en las zonas que pone ahí, cíngulo anterior, frontal superior derecho, prefrontal y frontal medio derecho. Pero al comparar el grosor cortical en el subgrupo A con los controles sanos, ahí no había diferencias. En las medidas de área no se ven diferencias de ninguno de los subgrupos con los controles sanos, en el volumen subcortical tampoco, y en cuanto al metabolismo en reposo, al comparar clúster A con clúster B, se ve que el metabolismo de B es menor en el tálamo izquierdo, y al comparar B con controles sanos también es menor en el cíngulo izquierdo y tálamo izquierdo de nuevo. A con controles sanos hay mayor actividad metabólica putaminal, que esto, si no recuerdo mal, podría ser debido al tema de la respuesta a los antipsicóticos. Seguro que es así. Ahora. No. Aquí le quito el sonido. Que sí, que lo que es esperable con... A ver, este grupo, que no tiene nada que ver con los que estudiamos después, se recogió, pues, más o menos, yo diría que entre 1997 o algo así, y 2008, una cosa por el estilo. Entonces, los pacientes que tenían PET se recogieron a primeros de los años 2000. Con esto quiero decir que muchos pacientes estaban recibiendo fármacos antipsicóticos típicos, que se sabe, se acepta perfectamente que un efecto esperable del bloqueo de 2 por estos fármacos es el aumento del metabolismo o hiperfusión en los ganglios de la base. Es decir, los del clúster B no tenían el efecto esperado de los antipsicóticos, que es una cosa que en otro artículo que publicamos en el año 96, nada menos, encontramos que predecía una mala respuesta a la clozapina, es decir, el que no reaccionaran a los antipsicóticos típicos de la manera que cabía esperar con un aumento de la actividad de los ganglios de la base. El clúster A, en cambio, sí tenía esta respuesta típica, es decir, es como que su sistema dopaminérgico fuera diferente, el de uno y otro, porque uno reaccionaba de una manera normal y otro no. Cambio y corto. Y lo a compararlos entre ellos, pero al compararlos con sujetos sanos, sí que había una tendencias de la latencia. En cuanto a los datos clínicos, los síntomas que presentaban al inicio, cuando fueron incluidos en un principio en el estudio, ahí no había diferencias en subgrupos, pero cuando se hizo un seguimiento de estos pacientes, los que estaban en el clúster A sí que mostraban una mejora de los síntomas negativos que no se veía en el clúster B, incluso al contrario, en estos había un empeoramiento de estos síntomas. Y por último, en cuanto a la asociación entre curvatura, metabolismo y variables clínicas, bueno, pues como pone ahí, los valores de curvatura mayores se asocian a una menor actividad metabólica y además la mayor curvatura
Uy, espérate, esto está mal. A ver, los valores de curvatura mayores se asocian a una menor actividad metabólica y eso también se asocia a mayor número de mayores síntomas negativos. Eso es. Sí, menor mejora en los síntomas negativos. Y los síntomas basales iniciales, aquí no había relación con la curvatura, solo cuando se evaluaron en el seguimiento. Entonces, como un resumen, muy resumen de lo que obtuvimos en este estudio, es que los pacientes del subgrupo A mostraron una anatomía normal en comparación con los controles y el metabolismo de la glucosa en el área abdominal más elevado que en controles sanos, por lo que comentábamos también de la respuesta al tratamiento. Y en cambio, en el subgrupo B se vio aumento de la curvatura cortical, disminución del grosor cortical, empeoramiento en el seguimiento de los síntomas negativos, hipoactividad talámica y falta de aumento del metabolismo de los ganglios basales con los antipsicóticos, con la toma de antipsicóticos. Entonces, pues también se vio esa relación de que el metabolismo y la mejora clínica se relacionan negativamente con la curvatura, justo lo que comentábamos en la diapositiva anterior. Eso respecto al artículo de 2016. Después tenemos en el que también se clasifican en subgrupos en base a los datos de resonancia magnética. Aquí se incluyeron 140 participantes, 40 esquizofrenia, 21 primeros episodios, 28 bipolar y 51 controles sanos. Y los participantes que se incluyeron aquí es diferente la muestra a la que se incluyó en el estudio que hemos comentado antes. Los datos que se analizaron fueron los de resonancia magnética y también de tensor de difusión y entropía espectral. Entonces, a la hora de dividir de nuevo en subgrupos, obtuvimos otra vez dos grupos en el que en el primero encontramos 29 con esquizofrenia, 18 bipolar y en el segundo 30 con esquizofrenia y 10 con trastorno bipolar. No había diferencias significativas en la proporción de pacientes, tanto con esquizofrenia como con bipolar, que cayeron en los diferentes grupos. Y sí que se vio, así como un poco un resumen inicial, que los participantes que cayeron en el clúster A, que los clasificamos en el clúster 1, perdón, mostraron valores más altos de curvatura cortical, valores más bajos de grosor cortical, valores más bajos de volumen de materia gris subcortical y de superficie, comparados con los del subgrupo 2 y con los controles sanos. Aquí, pues, por ampliar un poco lo que ya hemos contado en la diapositiva anterior, pues, como decíamos, al comparar pacientes de clúster 1 con clúster 2, veíamos que la curvatura media era mayor en 1. Cuando comparábamos este subgrupo con pacientes sanos, también era mayor. Y cuando comparábamos, en cambio, los del subgrupo 2 con los controles sanos, aquí no había diferencias. Dentro de estos subgrupos también se analizó las personas con esquizofrenia que clasificamos en el subgrupo 1 y en el subgrupo 2 y las personas con trastorno bipolar que clasificábamos en el 1 y en el 2 y los comparábamos. Entonces, dentro de las personas con trastorno de esquizofrenia, la curvatura fue mayor en los que clasificamos en el clúster 1. Y en cambio, al hacer esos análisis, cogiendo solo los participantes que tenían trastorno bipolar, aquí no había diferencias significativas. Respecto al grosor, los pacientes del subgrupo 1, al compararlos con el subgrupo 2 y con los controles sanos, pues de nuevo se veía lo que hemos comentado, mayor adelgazamiento en subgrupo 1. Y este mayor adelgazamiento, menor grosor cortical, sí que se veía también al comparar los del subgrupo 2 con controles sanos en ese área. De nuevo, cuando hacíamos comparaciones como las que he explicado aquí arriba, de coger los pacientes con un diagnóstico y otro y comparar solamente ellos,
se veía menor grosor cortical en los pacientes que caían en el subgrupo 1. Respecto al área de superficie, al comparar de nuevo clúster 1 con clúster 2 y controles sanos, el área cortical era menor en los que agrupábamos en el subgrupo 1. Y al comparar subgrupo 2 con controles sanos, había mayor puntuación en área en los pacientes del subgrupo 2. De nuevo, al dividir entre esquizofrenia y bipolar, el subgrupo 1 era el que siempre obtenía el área cortical menor. Por otro lado, en cuanto al volumen subcortical, fue lo mismo. Todo el rato el clúster 1, menor volumen subcortical. Y al comparar clúster 2 con controles sanos, obtenían mayor volumen subcortical en esas áreas, caudado, putamen y pálido, que por lo mismo también que estábamos comentando antes, que los controles sanos, por la respuesta al tratamiento. Dentro de los parámetros demográficos, se veía que había una mayor duración de la enfermedad en los pacientes del subgrupo 1 y que había mayor cantidad de mujeres. Y comparando este estudio con el anterior, el que hemos comentado antes, se añade los parámetros cognitivos y de anisotropía fraccional. Entonces, en la PANSS no había diferencias significativas, pero en cognición sí que se vio que el clúster 1 tenía menor puntuación que el clúster 2, que este a su vez tenía menor puntuación que controles sanos. Respecto a la entropía, era mayor en los pacientes al compararlos con los controles sanos, pero entre ellos no había diferencias significativas. Y en cuanto a la isotropía fraccional, era menor en los clúster 1, comparado tanto con clúster 2 como con controles. Y respecto a esto, pues eso, también se vio que el déficit de las conexiones frontales era menor en clúster 1 que en clúster 2 y a su vez este menor que en controles sanos, como si fuera un continuo. En cuanto a tratamientos, no había diferencia en el uso, de que un subgrupo consumiera tratamiento diferente al otro. Entonces, como resumen de esto, ambos artículos muestran que hay un grupo con mayor curvatura cortical y menor grosor y área cortical, y otro grupo que anatómicamente no se diferencia de los controles sanos. Y por otro lado, respecto a la evaluación del análisis del EEG, ahí no había diferencia entre los diferentes pacientes que caían en los dos subgrupos. Entonces, bueno, pues puede ser debido a que estos déficits de modulación del EEG no se basen en los déficits de conectividad estructural. En el trabajo del 96 no había evaluaciones de la entropía y de su modulación, pero sí lo único que había era evaluaciones de la amplitud de la P300. Pero el paradigma es el mismo, es decir, un paradigma P300. Lo que vemos con la entropía son los cambios cuando una persona responde al tono target. Con la amplitud vemos exactamente lo mismo. Y aunque no son las mismas medidas, desde luego, pero lo que sí que parece interesante es que en ambos grupos de pacientes, en ambos estudios, hay una disminución de la entropía y de la disminución de la amplitud, quiero decir, de dos cosas que responden en principio a lo mismo, en todos los pacientes, es decir, los dos grupos. En cambio, hay otras cosas que los diferencian. Un mayor grosor y curvatura cortical en un grupo, es decir, un grosor, mejor dicho, un grosor cortical disminuido y una curvatura cortical aumentada en un grupo, en el grupo más alterado, que incluye en ambos casos también primeros episodios. Y que, si bien es verdad que en uno de los grupos hay en el segundo estudio, una mayor duración de la enfermedad
en los grupos más afectados, también es verdad que en primeros episodios en este segundo estudio. O sea, que eso no se debe exclusivamente a que haya una mayor duración de la enfermedad. Por otro lado, las diferencias no eran muy grandes, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, bueno, lo que es muy importante es que sí, pero la duración media de la enfermedad me refiero que no era. Sí, pues eso es. Sí, sí, eso es cierto, sí lo recuerdo yo también. Sí. Entonces, bueno, yo sobre todo quiero subrayar es que con dos muestras completamente diferentes de 100 y pico casos cada una, pues obtenemos un subgrupo que aparece claramente diferenciado con una alteración anatómica, que tiene un correlato cognitivo que otros no tienen y también tiene unos correlatos neurobiológicos en el sentido de una alteración de la conectividad estructural, que eso no se había podido ver hasta este momento. Y es muy interesante también que aunque no lo vais a presentar ahora, en el grupo anterior estudiamos la relación entre curvatura y anisotropía fraccional y encontramos que sí, que por lo menos en las regiones frontales, cuanta más curvatura había, menos anisotropía fraccional había en las vías que unían la región frontal con otras cercanas, que era el cíngulo anterior y si mal no recuerdo. O sea, que sale replicado en dos estudios diferentes, como mínimo con dos muestras en las que no tienen en común ni un solo caso, sale algo bastante similar. Cambio corto. Pues voy a seguir yo con el artículo que publicamos a principio de año, en el que los clústeres se hicieron basándonos en los datos de cognición que habíamos recogido hasta entonces, y hay algunos de los pacientes que se incluyeron en el estudio basado en los datos de resonancia magnética que están aquí, pero aquí hay bastantes más. Vale, entonces, la muestra, había 198 pacientes en total, 127 de ellos con esquizofrenia crónica, 42 primeros episodios de esquizofrenia y 29 con trastorno bipolar. Y luego, aparte, se añadió un grupo de controles sanos, 155, que estos no se incluyeron para hacer los clústeres, sino que fue como un grupo para comparar. ¿Qué datos se utilizaron para hacer los clústeres? Pues todas las pruebas que están contenidas en la VAX y el porcentaje de errores perseverativos del Wisconsin Card Sorting Test. Y luego, una vez hechos los clústeres, se compararon en cuanto a algunos parámetros de validación, que fueron síntomas clínicos, la cognición social, la modulación de la entropía en la P300, también en parámetros de conectividad funcional del EEG, en el grosor cortical y en la conectividad estructural en términos de anisotropía. Vale, entonces, los resultados mostraron que había dos clústeres. El primer clúster a nivel cognitivo estaba gravemente deteriorado, si lo comparábamos tanto con el clúster 2 como con los controles sanos, y el clúster 2 tenía también deterioro, pero era más moderado, ¿vale? Ahora vamos a ver una gráfica. En cuanto a la proporción de diagnósticos, no estaban igualmente distribuidos, pero no había diferencias significativas. Pero si os fijáis en el clúster que está más deteriorado, hay 74 personas con esquizofrenia crónica, 17 primeros episodios y 7 bipolares. Y en el clúster 2, 58 con esquizofrenia crónica, 25 primeros episodios y hay más pacientes con trastorno bipolar que en el primero, ¿vale? 22. Pero bueno, aquí vemos lo que has dicho antes también, Vicente, que hay primeros episodios en los dos clústeres. Si comparamos datos demográficos, los del clúster 1 tenían más edad, había mayor duración de enfermedad, pero vuelvo a enlazar con lo que has dicho, que eso no explica los resultados porque hay primeros episodios. Y también mayor sintomatología, tanto positiva, negativa como total, en la PANSS y BNSS.
y no existían diferencias en las dosis de medicación, porque eso es como si hubiesen existido diferencias, pues era algo que podía explicar los resultados, pero no hay. Y creo que también se hicieron correlaciones con las puntuaciones cognitivas y tampoco salió. Bueno, Una cosa, Inés, sí. Yo creo que sería bueno que no nos refiriéramos tanto a deteriorado cognitivamente, porque deterioro significa que antes estabas bien y luego lo estás bien. Ya, lo que Claro, digamos que sería afectado o algo así, ¿no? sí, pero claro, aquí entra en juego también lo del CIS premórbido, porque tú no sabes cómo estaba la persona antes, ¿no? O sea, puede ser deterioro, si es verdad que estuvo bien. Tú estás, te voy a decir, usar una palabra más neutral, porque aquí. Usar una palabra más neutral. Claro, estaba diciendo que quizás sea mejor no emplear la palabra deteriorado porque implica un posicionamiento activo, digamos que las personas estaban mejor y lo han perdido con la enfermedad. Y de eso no estamos seguros, en particular porque tenemos un montón de gente con primeros episodios, ¿no? Sí, alterado, afectado. A ver, ¿qué puede ser mejor? Alteración cognitiva, afectación cognitiva, daño cognitivo, peor rendimiento cognitivo sería lo más neutral. Bueno, esperamos. Ahora lo digo para pensar y expresarnos con propiedad en el futuro. Bueno, esta tabla de resultados es lo mismo que os he contado aquí, pero como pensé que se iba a ver muy, muy pequeño y no aportaba mucho aquí, pues la he dejado en la exposición para quien quiera ver los datos. Pero aquí se ve pues lo de los diagnósticos, que no existen diferencias en las dosis de medicación, ni en el nivel educativo tampoco. Y la duración de enfermedad que no son pues Sí. eso, 10 años y otros son 12 años, ¿no? Sí, sí. Tampoco. Vale. Estos son los resultados si comparamos los clústeres y el grupo de controles sanos en cuanto a los resultados que obtuvieron en las medidas cognitivas. Entonces, en el eje vertical va de 0 a 80, mayores puntuaciones es mayor rendimiento en cada una de las tareas, menos en la barrita gris, que es el porcentaje de errores ejecutivos en función ejecutiva, que eso, si tienen más errores, pues peor rendimiento. Entonces, si vemos el clúster 1, que era el que más alteraciones cognitivas presentaba, pues en todas las medidas cognitivas tiene el peor rendimiento, tanto que el clúster 2 como los controles sanos. Y si comparamos el clúster 2, que era el que estaba como menos alterado, con los controles sanos, tienen diferencias con ellos, rinden peor en todas, menos en velocidad motora, que es la barra esa, ¿veis? Y en resolución de problemas, que es la Torre de Londres, que ahí la ejecución era muy equiparable a los controles. Entonces, tenemos un grupo como con mucha alteración cognitiva y otro que tiene, pero es más moderada. Ya vamos a pasar a los parámetros de validación. Aquí aparecen también los datos de todas las subescalas de la VAX, de todos los dominios. Y os he señalado las de cognición social y ambos clústeres puntuaban peor en cognición social que los controles sanos, pero no había diferencias entre ellos. En cuanto a la modulación de la entropía, en la P300, bueno, la modulación es como que se espera que la actividad se ordene, pase de estar en un estado como más caótico, más desordenado antes del estímulo a cuando se produce la respuesta en el estímulo. Entonces, valores negativos, que es el ocre que representa los controles, eso es lo bueno, aunque sean negativos, es como que ha habido modulación. Y los valores positivos es que la modulación ha sido menor, ¿vale? Entonces, ambos grupos, que esto también se encontraba en el de resonancia magnética, modulan menos que los controles sanos, sin diferencias entre ellos. O sea, los dos modulan peor. En cuanto al grosor cortical, aquí hay como varias áreas, pero se hace un análisis de componente principal y se saca solo un factor.
y en ese factor los dos clústeres tenían menor grosor cortical que los controles sanos, sin diferencias entre ellos, aunque pueda parecer ahí. En cuanto a la conectividad estructural, en términos de anisotropía fraccional, también es con un análisis de componentes principales, y aquí se ve que el clúster que estaba más alterado cognitivamente es el que presenta peor conectividad estructural comparado con el clúster 2 y con los controles sanos. Y luego, si nos vamos a los parámetros de conectividad funcional del electroencefalograma, que bueno, esto lo voy a explicar un poco mejor para el siguiente artículo, pero bueno, aquí es importante quedarse con que estos parámetros se pueden medir antes del estímulo, en la ventana preestimular y en la ventana de respuesta. Lo de arriba es esos parámetros para la ventana preestimular y lo de abajo en la ventana de respuesta. Si nos vamos a la ventana preestimular, la única diferencia que había es en la densidad, luego lo explico mejor, pero sería como nos estaría indicando que el clúster que está más alterado cognitivamente tiene como una hipersincronía basal en ese estado de reposo, bueno, en ese estado de preestímulo. Y luego, en cuanto a la modulación, pues se ve que los controles modulan más en ese mismo parámetro de densidad que los dos clústeres de pacientes. Y luego ya, este es el último parámetro de validación, que son los volúmenes subcorticales. Aquí, el clúster 1, que es el que estaba más alterado a nivel cognitivo, presenta menor volumen subcortical del tálamo y del hipocampo bilateral, si lo comparamos con el clúster 2 y con los controles sanos. Y el clúster 2, por su parte, presentaba mayor volumen del putamen bilateral en comparación con los otros dos grupos, ¿vale? Con el clúster 1 y con controles sanos. Entonces, bueno, resumiendo un poco todo lo que he contado en las gráficas, hay dos clústeres, uno gravemente alterado y otro moderadamente alterado a nivel cognitivo. Tenemos distribuidos los diagnósticos por igual, no hay diferencias. Hay primeros episodios en los dos y el clúster 1 tiene mayor edad, mayor duración de la enfermedad, mayor sintomatología, menor grosor subcortical en el tálamo e hipocampo bilateral y la conectividad estructural es peor. Y el hecho de que hubiera diferencias en la densidad preestímulo, pues nos indica pues, que podría tener un estado de hipersincronía basal. Si comparamos ambos clústeres con los controles, se ve que la modulación en ellos es peor que los controles sanos, que como veis pues es un resultado que se replica, menor grosor cortical y peor cognición social. Y no había diferencias en la dosis de medicamentos. Y por último, este es el artículo basado, se han hecho los clústeres basándose en los parámetros funcionales del EEG y lo acaban de aceptar el viernes pasado. Aquí la muestra incluía 183 pacientes y 158 controles sanos, que también se solapa en parte con la que utilizamos en los clústeres de cognición y en el de resonancia magnética. Esta muestra se dividió en dos pasos de datos, bueno, como en dos submuestras, una principal y otra de replicación, que aquí, Álvaro, teníamos una duda, porque o sea, el clúster se hizo primero con la base, con la muestra de Valladolid, ¿no? De los datos de Valladolid, y luego se vio qué pasaba con los pacientes de Ecuador para ver si se replicaba. Sí. Pero luego se hace en conjunto la comparación de los clústeres. O no sé si recuerdas. Quieres decir con los siguientes parámetros, ¿no? Sí. Yo creo que sí, vamos. Sí. No, si parece ser una comparación, sí. Sí. Sí, Vale. claro, porque siempre hay que para comparar. Vale. Por ejemplo, que hubiera, por ejemplo, un sesgo de afán, por ejemplo, por decir algo, de que en un sitio sea mucho más alto que en otro. Vale. Vale. Bueno, lo de las submuestras se hizo separando los que venían de los que se habían hecho aquí, los registros y registros que se habían hecho en Ecuador. Y también teníamos pacientes con esquizofrenia crónica, primeros episodios de esquizofrenia y trastorno bipolar. Y aquí los parámetros de agrupación
son parámetros funcionales del eje que ahora, bueno, había preparado una diapositiva para la gente nueva, pero no sé si va a ser muy repetitivo, ¿no? Bueno, pero lo mismo va a ser. Los de fuera, decid si os parece que repitamos lo de los parámetros, porque lo mismo a alguno no le viene mal. ¿Lo repetimos o no? Si hacemos un examen de ahora de qué son los parámetros Smart World y PathLength. Sí, explica. Eso lo voy a explicar ahora y luego se cogieron como parámetros de validación, una vez hechos los clústeres, datos demográficos y clínicos, conexión, conectividad estructural y grosor cortical. Vale, entonces, he hecho un resumen muy resumido de qué son esos parámetros con los que se hicieron estos clústeres, que vienen de la teoría de grafos, ¿vale? La teoría de grafos, desde la teoría de grafos se podía considerar el cerebro como un conjunto de nodos que están unidos por aristas. Los nodos son los circulitos negros y las aristas serían las líneas que hay entre ellos, ¿vale? Si eso lo trasladamos al electroencefalograma, un nodo equivaldría a un electrodo y las aristas se calcularían si tú coges dos nodos determinados y ves la correlación temporal de la señal que ha registrado en ambos dos, es decir, si hay sincronía entre ellos, entonces establece una arista. Las aristas tienen distintos pesos dependiendo de esa fuerza de la sincronía, pero el parámetro que se utiliza para eso es el phase locking value. Si dos señales están sincronizadas en fase, entonces es que hay una conexión funcional, por así decirlo. Vale, y entonces a partir de ahí surgen los tres conceptos clave, más el de Small World, que son la fuerza de conectividad, connectivity strength o densidad, path length y clustering coefficient. Entonces, la densidad sería, si nosotros cogemos un nodo determinado de esa red y vemos cuántos enlaces tiene con otros nodos, pero no solo tenemos en cuenta el número, sino también cuánto de fuerte es esa sincronía entre ellos. El path length sería si coges un nodo y otro, pues el número mínimo de enlaces para llegar a ese nodo, ¿vale? Y sería una medida de cuánto está integrada la red. Y luego el clustering coefficient sería, primero hay que explicar qué es un nodo vecino. Un nodo vecino es como un nodo que se une a otro, ¿vale? Pues es ver cuántos nodos vecinos son a su vez vecinos entre sí, ¿vale? Y sería una medida de cuán segregada está la red. Y luego, a partir de estos parámetros, se puede calcular el índice de mundo pequeño o small world, que sería como una representación de cómo se supone que funciona nuestro cerebro como una red, que es como un punto intermedio entre que esté muy ordenado o que sea aleatorio. Está ahí, entre medias. Y es en esa configuración hay un clustering coefficient alta, es decir, los nodos vecinos a su vez son vecinos también entre sí, y la longitud de camino es corta. Puedes llegar a un nodo sin tener que pasar por muchísimos enlaces. ¿Vale? Y se calcula a partir de esos parámetros. No sé si ha quedado claro. Aquí sí, al otro lado. Ya. Bueno, pero si hay alguna duda, pues que habrán en mí. Y esto se calcula tanto, esos parámetros se pueden calcular tanto a nivel preestímulo, como decíamos antes, como en la respuesta, en la tarea de P300. Preestímulo es justo antes de que suene el tono objetivo y respuesta es cuando han hecho clic con el ratón. Y también se puede calcular la modulación, que sería el valor de todos esos valores en la ventana de la respuesta, menos el valor de esos valores en la ventana preestímulo. Entonces, con esos datos son con los que se hicieron los clústeres en este artículo. ¿Qué salen? Dos clústeres, ¿vale? Bueno, los dos, hay tanto pacientes con esquizofrenia crónica como primeros episodios como trastorno bipolar. No hay diferencias en la distribución de diagnósticos, así que
no voy a entrar a decir cuántos, ¿vale? Lo de MD es de la submuestra de los registros de Valladolid y RD es de la muestra de replicación de los de Ecuador. Si los comparamos a nivel demográfico y clínico y cognitivo, vemos que no hay diferencias significativas ni en la distribución de diagnósticos, ni en edad, ni en duración de la enfermedad, ni en dosis de medicación, ni síntomas clínicos, ni en cognición social, ¿vale? En eso no se diferenciaban. En cuanto a al resto de parámetros que se metieron en el estudio, hay un clúster que sí que es muy diferente del otro de pacientes y de los controles, y hay otro que no, que está como menos alterado. Entonces, en cuanto a los parámetros funcionales preestímulo, antes de que suene el pitido, el clúster 1 no tenía diferencias significativas con los controles sanos y el clúster 2 tiene mayor densidad de conexiones, mayor clustering coefficient, mayor longitud de camino para llegar a los nodos y menor índice de mundo pequeño. Y si nos vamos a la modulación, que es el cálculo que hacíamos entre la respuesta y el preestímulo, clúster 1 vuelve a no tener diferencias significativas con controles sanos y el clúster 2 tiene menor clustering coefficient, menor longitud de camino y mayor índice de small work. Menor modulación. Menor modulación. Sí, sí. Y en cuanto a la conectividad estructural, clúster 1 vuelve a no tener diferencias significativas con controles sanos y en el clúster 2 esa conectividad estructural sale alterada, tanto cuando la comparamos con el otro clúster de pacientes como con los controles sanos. La modulación de la entropía, aquí se vuelve a replicar lo que ya ha ocurrido en los otros artículos, que es que ambos clústeres no se diferencian entre sí y modulan peor que o menos que los controles sanos. Y en cuanto al grosor cortical, si cogemos los dos clústeres y los comparamos con los controles sanos, todos tienen menor grosor cortical, pero en el clúster 2 era más generalizado, ¿vale? En el clúster 1 eran como un número de áreas más limitado. Entonces, resumiendo este artículo, tenemos un clúster que tiene parámetros funcionales del eje muy similar a los controles sanos y otro que esos parámetros están alterados. En ambos clústeres el grosor cortical está reducido, pero esa reducción era más generalizada, afectaba más áreas que en el clúster que tenía esos parámetros más alterados. Y en ambos había una menor modulación que en controles sanos, en la tarea de la P300. ¿Qué nos puede estar diciendo que en estos dos clústeres no haya diferencias en síntomas ni en rendimiento cognitivo? Bueno, pues que esas manifestaciones clínicas pues pueden tener a la base distintos mecanismos cerebrales o sustratos cerebrales. Y luego, haciendo un intento de integrar los distintos artículos que hemos expuesto, vaya, el de los clústeres de eje con el de cognición, si recordamos lo que salía en los clústeres de cognición, era que el clúster que estaba más afectado a nivel cognitivo tenía más densidad antes de la tarea, en la ventana preestimular, o sea, como una hipersincronía. Pero era la única diferencia con el otro clúster, no había más. Entonces se podría esperar que en el clúster de los ejes que ha salido como más afectado tuviese más déficits cognitivos que el otro, ¿no? Siguiendo la línea de los clústeres de cognición. Pero en realidad es que en el otro solo se diferenciaban en ese parámetro y en este tienen diferencias en muchísimos otros parámetros, ¿vale? Pero lo que sí que es igual es que todos modulan peor o menos que los controles sanos. Y luego, si comparamos los clústeres que han salido del electroencefalograma con los de la resonancia magnética, recordamos que en los clústeres de resonancia estaban caracterizados por distintas alteraciones en el grosor cortical, pero en ese no se incluyen parámetros de eje como aquí, ¿vale? Entonces, podría esperarse que si se hubiesen obtenido esos datos, quizás el que tenía mayores alteraciones anatómicas también tuviera parámetros funcionales alterados.
no se sabe como línea futura. Y ya está. Salvo que alguien tenga alguna cosa que comentar, claro, como veis, hay una consistencia importante a la hora de encontrar un grupo que es diferente a otros, que está a través de los diagnósticos de esquizofrenia y trastorno bipolar, y en el que el exceso de actividad basal podría apuntar también a una hiperactivación quizás basada en una disminución de la actividad GABAérgica. Esto va a ser precisamente la línea de trabajo de los próximos años, en principio, si obtenemos las ayudas de investigación de las que hemos hablado en estas semanas pasadas, con unos 200 casos, que son los que más o menos se han incluido en los últimos estudios, desde distintos puntos de vista, obtenemos estos datos, pero hay contradicciones. Una línea bastante aconsejable en este punto es ampliar la muestra, de tal manera que los datos se agrupen de una manera más sólida. Y después añadir comprobaciones más directas, igual que hemos añadido la cognición o la conectividad estructural, añadir comprobaciones más directas de las hipótesis. Y ahí principalmente son dos. Realmente hay una alteración de la actividad inhibitoria, uno, y la respuesta al tratamiento será diferente en unos grupos y en otros, dos. Y bueno, pues la posibilidad de valorar, de definir, digamos, el pronóstico de los pacientes basándonos en elementos fáciles de comprobar en la clínica, como son los datos cognitivos y que estén correlacionados con unos hallazgos biológicos sólidos, pues desde luego parece bastante atractivo, ¿no? Y esto ya os digo, esto en principio es lo que queremos que sea la línea de investigación de los próximos años. Y ¿hay más comentarios, preguntas o que queráis decir? Nada de nada. Bueno, pues si no hay más que comentar, lo dejamos aquí. Venga, pues hasta pronto a todos. Adiós. Había alguien vivo al otro lado. Adiós, adiós.